La Universidad Teológica Rema Internacional presenta Contendiendo por la Fe, un programa para combatir la falsa doctrina con argumentos bíblicos ortodoxos. Un espacio para hacer una defensa eficaz de la fe cristiana. Una tribuna pública para confirmar la veracidad del Evangelio de Jesucristo, con la dirección general de los maestros Fernando y Diana García. Bienvenidos. Saludos, bendiciones. Yo soy el reverendo Fernando García Sotomayor, director del Ministerio Judeocristiano Rema Internacional y de su programa Contendiendo por la Fe, por aquí por nuestra emisora Remanente Estéreo. Quiero darle la bienvenida a todos nuestros oyentes, todos nuestros hermanos y amigos que sintonizan esta emisora a través de la web. En el día de hoy hemos invitado a un conjunto de ministros, consiervos, que nos van a ayudar a dar respuesta a una interesante pregunta con motivo de la celebración de los 504 años de la Reforma Protestante. Reforma que inició aquel monje agustino el 31 de octubre del año 1517. Con motivo de la celebración de la Reforma Protestante, surge una pregunta que es de interés particular para los ministros y de interés general para la Iglesia del Señor, todo el pueblo de Dios. Y es la siguiente: ¿necesita la Iglesia del Señor una reforma magistral como la del siglo XVI en este tiempo? ¿O necesita la Iglesia un avivamiento espiritual? Esa es la pregunta que nuestros estimados consiervos, respetados ministros del Señor en diferentes partes de Colombia y del mundo, nos van a ayudar a responder. Estas respuestas van a ayudarnos también a construir un consenso y una convicción con respecto a cuál es la necesidad de la iglesia en este tiempo. Así es que una vez más les invito para que se edifiquen escuchando estas opiniones y usted pues construya una convicción personal. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes. Les habla el reverendo Héctor Antonio Hernández Quintana, director del Ministerio Profético y Musical Revelación, hablándoles desde la isla de San Andrés y agradeciendo la sintonía, saludando a todos aquellos que son oyentes de esta importante emisora Remanente Estéreo, que es el órgano de difusión del Ministerio Rema Internacional, que dirige el reverendo pastor Fernando García Sotomayor, a quien le estoy enviando un caluroso, un afectuoso saludo en el nombre de nuestro Padre Celestial, honrando a este gran siervo del Altísimo. Respecto a la pregunta de si actualmente se requiere una reforma o si la iglesia de este tiempo requiere de un avivamiento, mi respuesta personal, mi criterio es el siguiente. Tal como se plantea la pregunta, que el profeta Habacuc en su oración menciona en el capítulo 3 de su libro, en el versículo 2, oh Jehová, he oído tu palabra, temí, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Yo considero que en este tiempo no se necesita
otro avivamiento. He escuchado en repetidas ocasiones y a varios siervos de Dios, apóstoles, profetas, evangelistas, hablar y anunciar de un último y grande avivamiento para la tierra. La palabra del Señor no nos menciona eso. El avivamiento ya se dio cuando se cumplió la promesa hecha por nuestro Señor Jesucristo que sería enviado el Espíritu Santo en su nombre por parte del Padre, y se cumplió allá en el aposento alto. De manera que si ya el avivamiento que fue traído por el Espíritu Santo se encuentra ahora mismo aquí en la tierra, y es quien mantiene la sustentación espiritual y ministerial de la iglesia como ministerio y la vida espiritual de cada creyente. En mi experiencia y en lo que he podido percibir, en lo que se refiere el profeta Habacuc, aviva tu obra en medio de los tiempos, son unas actualizaciones que podemos observar que se vienen dando cada cierto tiempo. Cada 50 años se produce una actualización o renovación en las áreas ministeriales. Es decir, los 5 ministerios que se mencionan en el libro de Efesios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Se vienen dando unas actualizaciones y se vienen dando promociones cada cierto tiempo. Actualmente estamos experimentando un auge, una actualización apostólico y lo profético. Se aproxima un gran auge evangelístico para los siguientes años, y esto es algo que va a ocurrir dentro de muy poco tiempo. De hecho, ya comenzó a notarse de que hay ciudades en Colombia, hay otros países que están comenzando con actividad evangelística de pequeña, mediana y gran escala. Es porque luego de haberse dado este crecimiento, esta renovación apostólica y profética, ahora entonces viene la evangelística. Nosotros quienes nos convertimos y hemos conocido el Evangelio en el siglo XX, en los años 80, en el caso mío, 1981, siglo XX, el ministerio pastoral era el ministerio predominante, y basado en el ministerio pastoral se hacía evangelismo de la manera que el apóstol Pablo le recomendó a Timoteo. Pero todo se daba bajo una administración y una plataforma pastoral. Pero ahora todo está siendo coordinado y dirigido por el ministerio apostólico y profético. Y aquí es donde yo quiero sentar mi posición. ¿Por qué digo que se requiere es una reforma? Si nosotros nos referimos a la reforma protestante promovida por Martín Lutero, en la cual uno de sus grandes protagonistas fue Calvino, fue algo promovido y dirigido por el Espíritu de Dios para producir un despertar y para poner freno a unos abusos de autoridad clerical que habían incluso tomado acciones importantes en los gobiernos. Una influencia tan fuerte que incluso se dejó a un lado el uso de las Sagradas Escrituras, el reconocimiento de las Sagradas Escrituras, es decir, la Biblia,
repitiéndose aquel hecho citado en la misma palabra cuando por un tiempo Israel estaba recibiendo ministración de los sacerdotes, pero el libro de Dios no lo tenía, estaba extraviado y se recuperó un día, aparentemente por coincidencia, cuando se iban a retomar las remodelaciones o reparaciones del templo. Es decir, en ese tiempo los sacerdotes israelitas ministraban según un criterio personal o un acuerdo institucional, pero no estaba centrado en el canon bíblico. Hoy se requiere una reforma porque hay tantos movimientos y hay tantos, debido a la libertad de culto, debido a la libertad de expresión, y que por lo menos en Colombia y en otros países, cuando las iglesias, cualquier ministro puede conseguir una licencia de operación eclesial, lo hace de manera personal. Y se han venido dando una serie de abusos, de trastornos bíblicos, exageraciones, algunos puntos de vista que están alejando a las personas de la verdad de Dios, y ya esto estaba anunciado por el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Entonces estoy convencido que se requiere una reforma que traiga un llamado de atención y ponga en control todo esto que se está llevando a una exageración, saliéndose del canon bíblico. Se levantan muchos predicadores, cada uno con corrientes distintas, todos diciendo que en el nombre de Jesús, todos diciendo que por dirección del Espíritu Santo, y el que está operando es bajo su propia voluntad, bajo su propio criterio. Se requiere una reforma que incluso traiga una revisión de actualización de las instituciones educativas de teología. Así que las iglesias están avivadas. Las iglesias están avivadas y están operando, están en total crecimiento. Se están renovando y se están dando otros estilos. En la Biblia, en el libro de Apocalipsis, se habla de 7 estilos universales de la Iglesia de Cristo. De modo que, repito, mi posición es que no se necesita un avivamiento porque el avivamiento lo trae el Espíritu Santo. Lo que se necesita es otra reforma. Les habló el pastor Héctor Hernández Quintana desde San Andrés Isla, Colombia. Me pueden contactar al correo electrónico hectorhq@yahoo.es. Bendiciones y saludos para todos. Muy buenas tardes, mi nombre es Alexander Mercado Collante, pastor de la Iglesia Bautista Reformada, Salvación y Vida Eterna. A la pregunta si hoy en día necesitamos reforma o avivamiento, bien, espero comprendan mi enfoque. Creo que históricamente la reforma fue un avivamiento que se mantiene vigente aún hoy en día cada vez que vamos a las doctrinas básicas del mismo, es decir, las solas, la sola gracia, la sola fe, la sola escritura, solo Cristo y solo Dios la gloria. Eso enmarcado dentro de lo que conocemos como el TULIC, es decir, las doctrinas de la gracia. Hoy en día necesitamos ese avivamiento reformado, es decir, volver a la doctrina bíblica para que entendamos lo que los reformadores magistrales lograron comprender en el primer tiempo. Sé que estamos en un tiempo distinto, pero la palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios es inmutable. Y cada vez que regresemos a la palabra de Dios, aunque nuestro tiempo sea diferente, el tiempo en que vivimos sea distinto, la palabra de Dios va a producir ese gran avivamiento que necesitamos. Avivamiento no es algo emotivo, es una realidad
en la cual el Santo Espíritu de Dios obra cambiando vidas. Ese es el pequeño aporte que quería compartir con ustedes. Un fuerte abrazo y que el Señor les bendiga. Mil bendiciones a toda la audiencia que está conectada en esta hora en Remanente Estéreo. Les saluda el pastor Jesualdo Bolaño Jr. desde la ciudad de Temuco, Chile, presidente del Ministerio Espíritu y Vida a las Naciones. Deseo que Dios bendiga su vida, su familia, su ministerio. Y en esta oportunidad quiero compartir una reflexión, una palabra sobre una pregunta bien interesante planteada acá en el Ministerio Remanente Estéreo sobre qué necesita la iglesia en este tiempo, una reforma, una nueva reforma o un avivamiento. Bueno, respondiendo a esa pregunta de manera bien personal, considero que la iglesia en este tiempo requiere urgentemente de un avivamiento. ¿Por qué un avivamiento? Bueno, la iglesia ya ha tenido una reforma, pero la iglesia ha pasado por distintos periodos de avivamiento. Reforma ha habido una, por así decirlo, pero avivamiento han habido varios avivamientos o despertar o reavivar o periodos en los cuales la iglesia, el pueblo de Dios ha necesitado ser despertado espiritualmente, y en eso consiste la terminología de un avivamiento. Es volver a dar vida, reavivar, volver a soplar aliento, fuego sobre el pueblo de Dios que muchas veces a lo largo de la historia se ha adormecido. Y particularmente quiero partir con una escritura que está en el libro de Génesis capítulo 1, donde en los primeros 2 versículos nos dice la escritura: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. De entrada vemos en el libro de Génesis la obra de Dios a través del Espíritu. La creación, lo que Dios había creado, y sabemos que Dios nada lo hace en desorden, y Dios es un Dios de luz, pero vemos que eso que Dios había creado desde un principio, dice la Escritura que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero la tierra, luego de esa creación, llegó a experimentar un desorden y dice que estaba vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Cuando hablamos de las tinieblas, no solamente hablamos de un proceso o un periodo de oscuridad, sino que también podemos contemplar allí el mundo espiritual de las tinieblas, Satanás y sus demonios. Recuerde que la Escritura dice allí en Efesios que el príncipe de este mundo, la potestad del aire, están allí en las regiones celestiales. Satanás había sido arrojado del cielo, del lugar donde estaba con Dios, pero ahora estaba en esa atmósfera donde se divide el cielo y la tierra. En esa parte allí estaba ubicado su reino, su dominio. Entonces esas tinieblas estaban sobre ese ambiente de creación, la creación de Dios sobre la tierra. Había una atmósfera espiritual contraria al reino de Dios. Pero dice la Escritura que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vemos entonces que el Espíritu Santo de Dios fue el que pudo disipar ese ambiente, esa fuerza maligna, oscura que estaba allí. Ese dominio espiritual del diablo y sus demonios fue destruido, derribado por el Espíritu Santo. Y luego viene la palabra del Señor. Y dijo Dios, y comienza el proceso de la creación de Dios, del ordenamiento de Dios a través de su palabra ejecutada por el Espíritu Santo. Entonces vemos desde un principio de la Escritura al Espíritu Santo dando vida donde no había, trayendo luz donde había oscuridad. Es la obra del Espíritu Santo la que la iglesia requiere en este tiempo de manera urgente. Y luego vamos avanzando en los procesos de Israel, Dios tratando al pueblo de Israel, y es el Espíritu Santo quien está con ellos. Dios levantando a los profetas, y es el Espíritu Santo quien venía de tiempo en tiempo sobre los profetas, sobre los reyes, sobre los jueces y sobre todos los líderes que tuvieron que guiar al pueblo de Dios en los distintos periodos de los reinos de Israel, donde Dios empezó a establecer su voluntad y a declarar su palabra sobre su pueblo. Pero hay promesas de Dios para no solamente para Israel, sino también para los gentiles, para las naciones de todo el mundo. Entonces, luego llegamos a las profecías del profeta Joel.
Vemos acá en el libro de Joel, capítulo 1, cómo está la situación del pueblo, en situación de caos, de ruina espiritual, de tristeza, de decaimiento, de oscuridad otra vez, de idolatría, de alejamiento de Dios, donde cada quien buscaba solamente su beneplácito, su comodidad, su interés personal. Y allí viene Dios y llama al pueblo al arrepentimiento. Y en el capítulo 2 del mismo profeta Joel, versículo 12 en adelante, Dios comienza a dar la solución a esa problemática que el pueblo estaba enfrentando en este periodo. Entonces nos dice Joel capítulo 2, versículo 12 en adelante: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente es, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él. Esto es ofrenda y libación para nuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos. Y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré a tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar occidental, y exhalará su hedor, y subirá su podrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas. Alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque el pasto del desierto reverdecerán. Porque los árboles llevarán su fruto, y la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y la tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravilla con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. Vemos que esta profecía de Joel capítulo 2 es una profecía de múltiple cumplimiento. Parte de esta profecía se ha cumplido en los días del profeta Joel, pero el clímax de esta profecía más alta. Vemos que esta profecía fue en aumento en el libro de los Hechos, donde el Espíritu Santo vino sobre los discípulos que estaban reunidos en el aposento alto. Pero hay una profecía como esta que está aquí en Joel, que aún falta que se cumpla a plenitud, y es que derramaré mi espíritu, dice el Señor, sobre toda carne, sobre todo siervo y sobre toda sierva del Señor. El mismo profeta Zacarías, más adelante, contemporáneo con Joel, también nos aborda este tema, y dice el profeta Zacarías, capítulo 4, versículos del 1 al 6, volvió el ángel que hablaba conmigo,
Y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta es la palabra de Dios, cerrando prácticamente la profecía del Antiguo Testamento. Dios desde Génesis hasta el cierre del Antiguo Testamento, desde el inicio de la iglesia y hasta el cierre del Nuevo Testamento en el libro de Apocalipsis, vemos que el apóstol Juan dice: escribe lo que el Espíritu dice a la iglesia. La iglesia necesita un avivamiento, una obra del Espíritu Santo. Hemos experimentado, el pueblo de Dios ha experimentado distintas. Nosotros como iglesia, después de los apóstoles, la iglesia ha experimentado lo que llamamos una reforma. Sí, sabemos que en Israel hubieron varias reformas, como lo fue en los tiempos de Nehemías, en los tiempos de Ezequías, en los tiempos de los jueces, donde Dios tuvo que levantar hombres llenos de su espíritu para hacer esta obra de reformar al pueblo, reformar las costumbres, la tradición, la creencia en el Señor. Pero en estos tiempos, después de la venida del Espíritu Santo, la iglesia requirió una nueva reforma porque el evangelio había sido secuestrado por el catolicismo romano. Pero en este tiempo es la iglesia evangélica, el pueblo de Dios, quien tiene el evangelio, pero se ha adormecido con él. Necesitamos un despertar espiritual, un mover de Dios en medio nuestro, y eso solamente lo puede lograr el Espíritu Santo. No hay estrategias, no hay metodología, no hay ningún invento que podamos tener nosotros como iglesia para atraer a la gente, para atraer al pueblo de Dios, o para atraer incluso nuevas personas a los pies de Cristo, que pueda funcionar. Y hemos fracasado, y tenemos que ser lo suficientemente humildes para reconocer que nuestra metodología, que nuestros intentos, que nuestras estrategias, que nuestros recursos no han sido suficientes, y que necesitamos al Espíritu Santo que nos llame una vez más al arrepentimiento, a la oración, al ayuno, a rasgar el corazón y no los vestidos, y ahí podremos ver la obra del Señor a través de su Espíritu Santo, trayendo un despertar a su pueblo, porque Dios viene por una iglesia gloriosa, mancha y sin arruga, una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Les saludo, deseándoles mil bendiciones, esperando que esta reflexión sea de aporte para su vida. Les recuerdo, mi nombre es Pastor Jesualdo Bolaños Jr., radicado aquí en Chile. Y bueno, para aquel que lo requiera, mi número de contacto es +569 5783 5634. Mil bendiciones y el Dios de paz le guarde. Un cordial para este ministerio internacional en cabeza de mi gran amigo y pastor Fernando García. Que la gloria del Señor sobreabunde cada día más. A toda la feligresía, su iglesia, a toda la audiencia de esta emisora y los espacios en internet, todas las redes sociales utilizadas por este ministerio para impactar con el evangelio al mundo. Claro que sí. Dios los bendiga a todos. Soy el pastor Leonel Molano, con la disposición ya por muchos años de servir al Señor, de honrarle, de servir a su iglesia. Y bueno, estamos en nuestros espacios también para ayudar, en espacios virtuales. Nos puede encontrar en la capilla virtual, en YouTube, en Facebook, y nuestro correo en internet leonelmolano2005@gmail.com. Nuestro tema tan interesante para esta ocasión:
a 504 años de la llamada Reforma Protestante. Los historiadores, estudiosos, eruditos, coinciden en que el 31 de octubre de 1517 a las 2 de la tarde, con la acción de Martín Lutero de salir de su estudio con un escrito en la mano y va hacia la puerta del castillo de Wittenberg, y en la capilla, que la puerta se utilizaba como cartelera de anuncios, clava 95 tesis para invitar a un debate, que era una formalidad, invitar a un debate público, un debate abierto. Esas 95 tesis eran dirigidas a la alta jerarquía católica y a todo aquel que quisiera escuchar y participar. Pues seguramente que el mismo Martín Lutero no se logró imaginar el alcance que tendría el invitar a ese debate con sus 95 tesis, donde hacía cuestionamientos con respecto a enseñanzas como el purgatorio, el limbo, la penitencia, la autoridad de la máxima jerarquía de la iglesia, el sacerdocio, las indulgencias sobre todo. Causó tal revuelo y tal impacto que podemos decir 504 años después somos herederos de las consecuencias, digamos, en este caso consecuencias vivas. Una reforma que partió de la Biblia, porque una de las bases de los pilares de esa reforma fue la sola Biblia, sola escritura. Recordemos, sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo la gloria a Dios. Bueno, esos son los pilares de la Reforma Protestante, donde coinciden todos los reformadores y prereformadores. Entonces, ¿qué causó ese movimiento? Pues mire, una decisión, un cisma en la cristiandad, al punto de llamarse hoy la línea que salió, repartida en muchas organizaciones cristianas, llamada la Iglesia Evangélica o la Iglesia Protestantismo, una gran ala de toda la cristiandad. Nosotros entonces somos herederos de muchas cosas de esas. Por ejemplo, se rescató el bautismo de adultos, se rescató el énfasis en el estudio de la palabra de Dios, porque estaba cerrado antes del estudio. La gente no podía tener su propia Biblia, ¿no? Y además se escribía solo en latín, pero ahora en el rescate se comienza a traducir a los diferentes idiomas. Martín Lutero la traduce al alemán, Casiodoro de Roina la traduce al español con Cipriano de Valera, Erasmo de Rotterdam la traduce al francés y por ejemplo Juan Wycliffe la traduce al inglés, Guillermo Tyndale la traduce al inglés y así al portugués, a todos los idiomas comienza a traducirse. Eso no se podía, por 1500 años no se ha podido hacer. Entonces nosotros somos herederos de esos ajustes, cambios, consecuencias. Y ahora 504 años después vale la pena hacerse la pregunta: ¿hemos aprovechado esas libertades? ¿Qué hemos hecho? ¿Hemos cumplido la tarea? Y en este momento, como anda la iglesia ante 7.500 millones de habitantes que dice la UNESCO o la ONU que tiene la Tierra, contamos más o menos, según las estadísticas y confiables, un poco más de 2.000 millones en el cristianismo, afiliados al cristianismo con todas las ramas, ¿no? Cristianismo católico, cristianismo ortodoxo oriental, cristianismo de línea protestante y las sectas, todos van ahí. Todo el que use la Biblia y el de Cristo, pues está en el cristianismo. Claro, nosotros separaríamos, obviamente, unos de otros, pero aglutinando todo el cristianismo estamos sobre 2.000 millones. ¿Qué significa eso? Que tenemos 5.500 millones que no están en el cristianismo. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Estamos cumpliendo la tarea? ¿Hasta dónde lo hemos hecho? Al hacer una revisión cercana,
estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Seguramente se nos demanda más, tanto a las denominaciones, a las instituciones, a las iglesias, como a cada líder y a cada creyente. Se le demanda a hacer más, porque la comisión, la gran comisión, nos corresponde a todos. Cada creyente está involucrado. Entonces, ¿qué necesitamos hoy? ¿Otra reforma? ¿O necesitamos un avivamiento espiritual? Que el Señor nos mueva. Bueno, las dos nos harían falta, nos harían mucho bien. Porque la primera volvió a la Biblia. Y ahí creo que debemos pararnos nosotros, como decimos en Colombia, en la raya. No nos vamos a mover de la palabra. Hay propuestas de una línea de la cristiandad que la Biblia ya cumplió su tiempo, que ya se necesita es otra Biblia. Por supuesto que nosotros no somos de esa línea. Seguimos en la misma, que es la que ha transformado vidas, parejas, familias, naciones, sociedades enteras. Ha cambiado paradigmas. Entonces, la Biblia sigue siendo para nosotros la palabra de Dios. Pero, como estamos ahora, ¿qué le hace falta a la iglesia? Yo creo que le hace falta es un compromiso a cada creyente, a cada líder, un compromiso con el Señor, con la tarea. Cuando nos comprometemos con el Señor, cuando aprendemos a amarlo más, a amar más su palabra, entonces nos damos cuenta que estamos en deuda con el Señor. Estamos en deuda con nuestro tiempo, con entregarle más de nuestras habilidades, con rendirnos más, con tener una relación más cercana. Digamos que ese avivamiento individual. Ese avivamiento individual me lleva a estar frente al Señor mismo, al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me va a señalar y me va a decir: a ver, amigo mío, amiga mía, tenemos una tarea los dos que hacer. Vamos. El Espíritu Santo va a decir: aquí estoy yo. A ver, necesito más tu compromiso. No nos vamos a apartar de la palabra de Dios. Así nació la reforma religiosa hace 500 años. Nosotros nos mantenemos en la palabra de Dios, pero necesitamos el avivamiento individual. Si todos andamos más cerca del Señor, metidos, comprometidos con el Señor, el Espíritu Santo nos va a todos a recordar cada día: tenemos una tarea que dejó el Señor. Mateo 28, por supuesto. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Eso no lo dejaremos de hacer. Todo lo demás lo seguiremos haciendo. Pero la tarea primordial no se dejará de realizar. Mil bendiciones para todos y muchas Fraternidad y fieles oyentes de su programa Contendiendo por la Fe. Soy Orlando Hernández, ministro de la sección Bolívar bajo la cobertura ministerial de las Asambleas de Dios de Colombia. Junto con mi esposa Noemí Pava estamos liderando la iglesia CBI Plan Parejo en la población de Turbaco, que queda a 10 kilómetros de Cartagena. Respecto a la pregunta de la semana, ¿es necesario una reforma como la del siglo XVI o un avivamiento en este tiempo? Primero quiero recordar que la reforma del siglo XVI fue una reacción a una amalgama de anomalías que se evidenciaban en la manera correcta de cómo se practicaba el cristianismo religioso y secular. Entonces me gustaría solamente plantear algunos puntos que son realmente someros, porque de hecho estudios sobre las orígenes, causas y la necesidad de una reforma, pues se han escrito muchos libros y muchos libros interesantes. Entonces, como primera medida, hablando de las causas o los precursores de esas situaciones que se amalgamaron, se conjugaron para presentar una incomodidad en ciertos líderes de hombres de Dios que se preocuparon por las cosas que estaban observando. El punto número uno tengo como un factor que planteó la necesidad de una reforma fue la paganización desde el siglo IV, cuando los escritos del Papa y las famosas donaciones de Constantino, donde le da poderes exclusivos a la Iglesia sobre ciertos contextos territoriales, donde la Iglesia y el Estado pues pasan un romance bastante delicado
mezclando lo uno con lo otro y ser cristiano, pues después de la persecución y después de todo lo que se gestó alrededor del emperador Constantino, que fue el que realmente cambió allí la manera como se relacionaba la iglesia con su pueblo y pues la iglesia ya con el Estado. Entonces ese fue uno de los primeros puntos, la paganización del cristianismo, también la falsificación de la historia y unos fraudes, lo que llaman los fraudes píos. También, la inexistente unidad católica, que es algo que se ha tratado de enseñar de que la iglesia es católica, la palabra católica significa universal, que ha sido siempre una y que la reforma lo que vino fue a dividirla. No, en esa época ya existían cismas, ya existían diferencias, habían obispos de ciertas ciudades preeminentes que reclamaban el principado sobre las otras y eso está escrito en la historia. Entonces ese fue otro factor. Otro factor fue la crisis espiritual y los humanistas ya estamos acercándonos acá más a la época, a la ilustración, estamos al renacimiento, la ilustración, más adelante los humanistas, donde ya hay una protesta realmente de pensadores, filósofos, inclusive teósofos que comienzan a descentralizar a Dios, porque antes todo giraba alrededor de la religión y todo lo que la iglesia imponía como norma de conducta y fe, a pensadores que centran todo el giro de las acciones de la humanidad en el hombre como ser creado. Entonces se suma a eso la crisis de los pastores y religiosos humanistas, porque hay religiosos que se convierten en humanistas. De hecho, si uno mira la biografía de Charles Darwin, uno se da cuenta que él tenía un trasfondo religioso, él era protestante. El hecho de que muchos de estos pensadores hayan salido, hayan comenzado sus ponencias, sus ideas, y que son ideas muy interesantes, pero que sacan a Dios del contexto. Entonces, son varias de las cosas que plantearon la necesidad de una reforma. Yo voy a hacer énfasis en eso, la necesidad de una reforma, porque la otra son los orígenes de la reforma, o sea, cuando ya comienza el movimiento. Entonces, trasladando todas estas situaciones a nuestra época, estamos en el siglo XXI, ¿qué cosas de las que estamos viviendo ahora pueden identificarse como repetitivas en cuanto a la necesidad de una reforma en este momento? Entonces, de acuerdo a la pregunta, nuevamente para estar circunscrito a la pregunta es, ¿se necesita una reforma o un avivamiento? Yo creo que no se puede lindar lo uno de lo otro. Primero, una reforma provoca un avivamiento, o puede un avivamiento provocar una reforma. ¿Qué estamos viendo nosotros en este momento? Bueno, estamos viendo muchos de los indicadores que pasaron en el tiempo anterior a la reforma del siglo XVI, que son coincidentes. Lo único que ahora tenemos la velocidad en la cual suceden las cosas. Antes las cosas en el tiempo no tenían ni la incidencia, ni tenían de pronto las consecuencias de una manera inmediata, porque la manera de comunicarse en aquel entonces, ustedes saben, era a través de cartas, a través de la oralidad, y muchas de las cosas que se sabían o que se discutían, no se discutían en el mismo momento. En este momento tenemos las redes sociales, y las redes sociales realmente nos ponen en la virtualidad sincrónica, o sea, al mismo tiempo. Lo que sucede ahora mismo ya lo sabe todo el mundo. No demoramos 3 segundos y ya tenemos notificaciones de cualquier cosa que se diga. Entonces, estamos viendo precisamente un poshumanismo, que lo dicen algunos teólogos y algunos sociólogos, el poshumanismo. Y va más allá de eso, porque estamos tratando de borrar la palabra del Señor, que es el libro rector sobre nosotros, nuestra vida, nuestra conducta y nuestra fe. Estamos tratando simplemente de tenerla como un libro que contiene algunas tips, o sea, que contiene algunas clases de consejos, pero no lo miramos con el valor que debe tener, y eso es un peligro. A pesar de que ahora tenemos la Biblia más disponible, porque hay aplicaciones que se pueden descargar al celular
De hecho, de pronto usted tiene la misma que tengo yo. Yo tengo una que se llama YouVersion, que en estos días precisamente tiene un contador de descargas, llegando casi que a los 500 millones de descargas, o sea, 500 millones de dispositivos que tienen la versión de la Biblia allí disponible en cualquier momento, para llevarla en el bolsillo, para leerla mientras van al trabajo o cuando tienen un momento de descanso. Pero si nosotros miramos la población total de nuestro planeta, que oscila alrededor de 2.000 millones de personas, y miramos 500 millones de descargas, estamos hablando de un cuarto de la población mundial que tiene acceso a la escritura. Pero la pregunta es, ¿por qué no está mejorando nuestra calidad de vida? ¿Por qué no estamos mejorando en nuestras relaciones? Porque el ser humano sigue degradándose y sigue planteando situaciones que atentan contra la moral y la espiritualidad. Entonces hay una crisis en este momento, y la crisis se está evidenciando de manera exponencial, porque los medios ahora permiten que las cosas se puedan difundir a la velocidad del internet. Entonces estamos hablando ya no solamente de la virtualidad, estamos hablando ahora mismo de la realidad aumentada, además de la realidad virtual, la realidad aumentada, y ahora se está proponiendo el dueño de Facebook algún concepto que es muy interesante, pero hay que prestar atención, que se llama el metaverso. Y el metaverso es un universo de interacción a través de equipos con la nueva generación de las comunicaciones, la 5G, que permite que cada persona genere un mundo virtual con un representante, un avatar, y pueda interactuar. Entonces, todas estas cosas se van a evidenciar y hacen parte precisamente de esa crisis espiritual de que la gente necesita conocer a Dios, a su Dios, tener relación con su Dios, comenzar realmente a someternos a Dios. Entonces, todos esos factores están generando una necesidad de una reforma que viene con una reflexión de cada uno de nosotros, de decir, bueno, ¿cómo estoy yo con el Señor? Yo tengo la copia de la Biblia, pero la Biblia a mí ni me va ni me viene, solamente la utilizo para copiar el versículo del día, ponerle un marco bonito de colores, unas flores, y simplemente es un cuadro en la sala, no pasa nada. Y nosotros sabemos que la reforma que se necesita es volver a las Escrituras. Y sobre todo porque la iglesia en general, todos nosotros tenemos responsabilidad en ello. Ya se me van a acabar los 10 minutos, 9 minutos 30 segundos. Entonces solamente planteo eso. Se necesita una reforma, una reflexión profunda, individual. Se necesita darle lugar a la palabra del Señor, lo que le corresponde, y sobre todo nuevamente tener las disciplinas espirituales, oración, ayuno y devoción. Que el Señor me los bendiga. Mi número celular es 316-4541-045. Que Dios los bendiga. De acuerdo a la pregunta suministrada por el reverendo Fernando García Sotomayor para compartir en esta emisora Remanente Estéreo, saludamos a cada oyente en esta preciosa hora. Quiero presentarme primero antes de dar mi opinión. Soy el pastor Ricardo Sayé, Iglesia Centro Carismático Jerusalén. Usted nos puede buscar en Facebook, Iglesia CCJ, ahí tenemos cantidades de mensajes y videos de música, etc. Y con respecto a la pregunta de qué es lo que necesita la iglesia de hoy, una nueva reforma como la de Martín Lutero en 1500 o un avivamiento espiritual. Respecto a esa pregunta, yo tengo que opinar diciendo que lo que necesitamos nosotros realmente es vivir el evangelio completo. El evangelio completo incluye arrepentimiento y avivamiento. Nunca vendrá un avivamiento si no hay arrepentimiento. La iglesia de hoy en día, es mi concepto, se ha mundanalizado, se ha apartado del camino, y muchos simplemente asisten a las congregaciones ya casi estilo católico. Hace unos 30, 40 años era más fiable encontrarnos con un evangélico, por decirlo así, porque había más entrega y dedicación. La gente iba a la iglesia realmente a lo que iba, porque no era considerado de mucho valor un cristiano evangélico. Pero hoy en día, que se ha multiplicado tanto y los cultos, las reuniones se han vuelto
ya cortita, muy matemática, pido una ofrenda, doy un mensaje de 20 minutos, cantamos 2 cancioncitas. Eso ha ido perjudicando el ambiente de la iglesia, el nivel de oración, ha comenzado a entrar el pecado, la mundanalidad, y necesitamos realmente, desde el punto de vista vivencial, un arrepentimiento y una vivencia completa del evangelio completo. El evangelio completo no lo tenemos hoy desde la Reforma. En la Reforma lo que se hizo fue un remiendo del evangelio torcido que estaba la Iglesia Católica practicando. La Iglesia Católica se encontraba desviada completamente del camino por no tener avivamiento, se desvió y no interpretó bien la Sagrada Escritura, y luego Martín Lutero sale de la Iglesia Católica haciendo algo valiente, haciendo algo victorioso, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Martín Lutero se salió de la Iglesia Católica y expuso sus nuevas tesis, las cuales eran muy importantes. Indudablemente Martín Lutero recibió un poco de la luz del Señor para tener la fuerza y la valentía para decir: la Iglesia Católica no me puede seguir engañando. Sin embargo, tanto Martín Lutero como Calvino, como todos los reformadores, no tenían un nivel suficientemente de evangelio completo, apenas podían aportar algunas cosas de acuerdo a su nivel. Por ello la tal reforma de 1500 fue una reforma mediana, digámoslo así. No fue una reforma completa de fondo, porque quedaron muchos puntos doctrinales en oscuridad. Y no quiero entrar en detalle de qué puntos quedaron en oscuridad, pero son una cantidad de cosas que quedaron en oscuridad, porque Martín Lutero y Juan Calvino pues no tenían toda la luz, apenas estaban comenzando a despejar el camino. A ellos se les abona que abrieron camino, que tenían el machete en el monte y rompieron el terreno y dieron la primera pauta. Muy bueno y muy loable esto que ellos hicieron, y cada reformador, en fin, William Tyndale en Inglaterra también, y Juan Huss y Zwinglio, todos ellos personajes muy importantes. Pero, repito, la reforma fue incompleta completamente, fue incompleta. Y hoy en día, yo pienso que desde 1908, el avivamiento pentecostal en Azusa Street, en los Estados Unidos, ha comenzado una reforma más a fondo del cristianismo, con el punto que comenzó en esa ciudad para el mundo. Y hoy tenemos que hay un avivamiento regular, pero hay muchas iglesias que están muy apagadas. Por lo tanto, necesitamos tanto un avivamiento espiritual real del Espíritu Santo, orando en otras lenguas y en fuego del Espíritu Santo, porque Él es el que revela. Entonces Él nos va a revelar la verdadera doctrina y la verdadera interpretación de la Biblia, porque no estoy hablando de inventar versículos, sino de interpretar lo que ya está escrito. Ahí en la Biblia está claramente descrito lo importante que era el arrepentimiento, la conversión. Sin embargo, la iglesia de la Reforma solo mencionaba fe para arriba y fe para abajo, y nadie está diciendo que la fe no sea importante. Claro que es muy importante la fe, pero las palabras arrepentimiento, conversión, transformación, son palabras que están en la Biblia y que aún estaban desde el Antiguo Testamento. Si mi pueblo se humillare y se convirtieren de sus malos caminos. Pero sacamos ese léxico en la Reforma y dimos un evangelio un evangelio sin sustancia, y eso hizo que muchas iglesias de hoy en día evangélicas tengan y tuvieran una doctrina deficiente. Es lo que tenemos hoy, pero con un avivamiento espiritual, comenzando desde nosotros los pastores, los líderes, orando, buscando el rostro de Dios. Un avivamiento espiritual va a provocar hambre por la palabra y discernimiento de ella, para simplemente organizar el rompecabezas que hay en la palabra de Dios. El rompecabezas, ¿cómo así? Es decir, tenemos un versículo aquí, un versículo acá, un versículo por allá, una historia por acá. La suma de tu palabra es verdad. No podemos sacar un texto fuera de contexto, que fue lo que pasó con Martín Lutero. Justo por la fe vivirá y punto. Y no. Había que coger textos y contextos y armar un buen pretexto para poder nosotros tener una doctrina sana que pueda transformar el mundo, pero sobre todo primeramente la iglesia. Mil bendiciones, un abrazo para todos, Dios los bendiga, amén. Hemos llegado al final de nuestra emisión por el día de hoy.
de su programa, Contendiendo por la Fe, una tribuna de opinión ministerial para responder las preguntas más inquietantes, las preguntas de actualidad que surgen alrededor de nuestra actividad como ministros del Evangelio. Agradezco a cada uno de nuestros consiervos el haber hecho sus aportes y agradezco al Señor y a usted por haber estado allí en sintonía fiel de su programa remanente, de su programa Contendiendo por la Fe, por aquí, por su emisora Remanente Estéreo. Hasta la próxima ocasión, cuando estaremos de nuevo con ustedes. Escríbanos a nuestros contactos. Descargue la aplicación Remanente Estéreo allí en su celular. Póngase en contacto con nosotros, escríbanos a nuestro correo electrónico o nuestro WhatsApp, nuestra línea de WhatsApp 316-2707-181. Y así incluso podremos atender a cualquier inquietud de este tipo que usted tenga. Bendiciones y hasta la próxima.